Entonces vamos a hacer un ejercicio para que lo vean. ¿Qué dice? Si seno de alfa es igual a 8 séptimos, entonces ahí nos están dando un cociente entre dos de los lados del triángulo. Dice determinar las primeras 3 razones trigonométricas, pero observe de que nos están dando una de ellas. En este caso, ¿quién? El seno. ¿Qué quiere decir? Que a través del seno yo tengo que obtener las otras 5, pero me están diciendo que obtengan las 3 primeras razones trigonométricas. ¿Qué se hace para resolver un ejercicio de estos? Si a mí me pidieran la recíproca del seno, inmediatamente yo la podía hallar, porque la recíproca del seno es el inverso multiplicativo del seno, que en ese caso sería la cosecante. O sea que yo podría decir que la cosecante de alfa, que es la recíproca del seno, va a ser igual a 17 octavos. Para poder nosotros hacer este ejercicio tenemos que analizar varias cosas. Primero, que nos pueden dar cualquiera de las razones trigonométricas, ya sea seno o las otras 5. Y segundo, que si nos dan el seno, lo primero que tenemos nosotros que mirar es que nos están dando una relación entre dos de sus lados, pero como el seno nosotros sabemos qué es, resulta que la hipotenusa debe de ser el valor que está en el denominador de esta fracción, y la hipotenusa siempre tiene que ser mayor que el cateto. Si uno encuentra eso, inmediatamente puede hacer los pasos para solucionar el ejercicio. Entonces, ¿cuáles son los pasos? Se toma primero la razón trigonométrica dada y se ubica en un triángulo rectángulo. Entonces tomamos la relación. ¿Qué nos dieron? Seno. ¿Y a qué es igual el seno? A cateto opuesto sobre hipotenusa. El cateto opuesto valdría 8, que es el numerador, y la hipotenusa valdría 17, que es el denominador. Y vemos que la hipotenusa es mayor que el cateto. Entonces podemos hacer el triángulo. Lo ubicamos. En ese triángulo rectángulo ubicamos los catetos. Entonces los catetos son los que forman el ángulo recto y ubicamos la hipotenusa. Y ubicamos uno de los ángulos agudos. En este caso tomé este ángulo alfa, por lo tanto este cateto se convierte en cateto opuesto, y el que queda al lado, el que queda pegado al ángulo, se llama cateto adyacente. Entonces, ¿qué pasa? Que en este caso nos están dando el cateto opuesto, que en este caso vale 8, y nos están dando la hipotenusa, que vale 17. ¿Qué quiere decir con eso? Que nos faltaría hallar el otro lado de este triángulo rectángulo, que sería el cateto adyacente. ¿Cómo se halla ese cateto adyacente? Ese cateto adyacente se halla utilizando el teorema de Pitágoras para hallar el lado que falta, que es el cateto adyacente. Entonces, ¿cómo utilizamos el teorema de Pitágoras? El teorema de Pitágoras, recuerden que relaciona las áreas de los cuadrados formados sobre la hipotenusa y sobre los catetos. Entonces, ¿qué dice el teorema? Lo que dice es que el área del cuadrado formado sobre la hipotenusa es igual a la suma de las áreas de los cuadrados formadas sobre los catetos. Entonces, ¿eso cómo se escribe? Se escribe que el área de este cuadrado formado sobre la hipotenusa, que es h al cuadrado, es igual a esta área, que es cateto opuesto al cuadrado, más esta área, que es cateto adyacente al cuadrado. Entonces, ¿qué estamos observando? De que aquí me están pidiendo el cateto adyacente dado el cateto opuesto y la hipotenusa. Entonces tengo que despejar el cateto adyacente, mandando este cateto opuesto que está sumando al otro lado al restar, y voy a leer la ecuación al revés. Entonces, ¿cómo quedaría? Que el cateto que voy a hallar al cuadrado, que en este caso es el cateto adyacente, es igual a la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto, que es el cateto opuesto elevado al cuadrado. Siempre que se halla el cateto, a la hipotenusa se le quita el otro cateto. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Reemplazamos los datos.
Pero antes de reemplazar los datos, como yo necesito el cateto adyacente, entonces a esto le saco raíz cuadrada. Al sacarle la raíz cuadrada a este cateto adyacente que está al cuadrado, quedaría cateto adyacente y todo esto quedaría metido dentro de la raíz. Y reemplazo los datos. ¿Cuánto vale la hipotenusa? La hipotenusa, que es este lado que queda opuesto al ángulo recto, vale 17, lo elevo al cuadrado. Y el cateto opuesto, que es este cateto que queda enfrente al ángulo alfa, vale 8 y lo elevo al cuadrado. Ahora, ¿qué hago? Voy a elevar 17 al cuadrado, que es 17 por 17, y voy a elevar 8 al cuadrado, que es 8 por 8. Entonces, ¿qué me queda? Que 17 por 17 da 289 y 8 por 8 me da 64. Entonces, esto me va a quedar la raíz cuadrada de 289 menos 64. Y aquí, ¿qué me dice esto? Que debo de hacer la resta de estos dos elementos que están aquí. Al hacer la resta, entonces encuentro que esto me da la raíz cuadrada de 225. Y saco la raíz cuadrada y me queda que el cateto adyacente vale 15. Entonces, esto vale 15. Entonces, ¿ahora qué tengo? Tengo que el cateto adyacente vale 15, que el cateto opuesto vale 8 y que la hipotenusa vale 17. Y observo de que 17, que es la hipotenusa, es mayor que cualquiera de los catetos. Y ahora sí puedo hallar las razones trigonométricas que me piden, que dice ahí que halle las tres primeras razones trigonométricas. Entonces hallo el seno, que fue el que ya me dieron, que es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Y ya sabemos que el cateto opuesto vale 8 y que la hipotenusa vale 17. Entonces el seno vale 8/17. Ahora hallo el coseno. ¿A qué es igual el coseno? A la razón existente entre el cateto adyacente y la hipotenusa. Entonces, el cateto adyacente fue el que acabé de hallar, vale 15. Y la hipotenusa vale 17. Entonces, ¿a qué es igual el coseno? A 15/17. Observen que al dividir 8 entre 17 y 15 entre 17, estos dos números van a ser menores que 1. Porque el seno y el coseno siempre son valores menores que la unidad. Ahora me falta hallar la tangente, pero ¿qué es la tangente? La tangente relaciona el cateto opuesto con el cateto adyacente, y el cateto opuesto, ¿cuánto vale en este caso? Vale 8. Y el cateto adyacente, ¿cuánto vale? Vale 15. Entonces, ahí están las tres primeras razones trigonométricas que nos estaban pidiendo. Entonces, ¿qué hicimos? Entonces, observe que hicimos tres pasos. Lo primero, nos dan una razón trigonométrica. Con esa razón trigonométrica, entonces, ¿qué hacemos? La tomamos y a partir de ella dibujamos un triángulo rectángulo. En ese triángulo rectángulo que dibujamos primero los catetos y buscamos y ubicamos el ángulo agudo que nos dan. Puede ser el ángulo alfa acá, este ángulo, o puede ser este. Entonces observe de que yo ubiqué este ángulo alfa acá. ¿Para qué ubico este ángulo alfa? Para saber que este es el cateto opuesto, mírenlo, el lado que queda enfrente al ángulo es cateto opuesto, y para saber que el lado que queda pegado al ángulo es cateto adyacente. Y ya sabemos que nuestra hipotenusa es el lado que queda opuesto al ángulo recto. Entonces, como me dieron seno, el seno es cateto opuesto, que en este caso vale 8, sobre la hipotenusa, que en este caso vale 17. Entonces, ¿qué se hace? Se ubica esos valores. Entonces, el cateto opuesto vale 8, lo ubicamos, y la hipotenusa vale 17. La ubicamos. Entonces, ¿qué se da uno cuenta? De que se tiene ahí dos de los lados de ese triángulo, pero el tercero no lo tenemos. Entonces, como me falta el tercero, que en este caso es el cateto adyacente, entonces debo de aplicar como segundo paso el teorema de Pitágoras. Entonces, ¿ahí qué diría? Que el cuadrado, el área del cuadrado sobre la hipotenusa, formada sobre la hipotenusa, es igual a la suma de las áreas de los cuadrados formados sobre los catetos. Ese es el teorema de Pitágoras.
Como se necesita hallar el cateto adyacente, entonces despejamos el cateto adyacente, mandando este cateto opuesto que está sumando a restar, y nos quedaría esto que está acá. Entonces, ¿qué hacemos? Le sacamos raíz y reemplazamos los datos. Y entonces me queda que la hipotenusa vale 17 y ese 17 lo elevamos al cuadrado. Y el cateto opuesto vale 8 y ese 8 lo elevamos al cuadrado dentro de una raíz. Entonces elevamos 17 al cuadrado que nos da 289, 8 al cuadrado que nos da 64, hacemos la resta, nos da raíz cuadrada de 225, que quiere decir que el cateto adyacente vale 15. Entonces, como el cateto adyacente vale 15, entonces ya nos damos cuenta de que todos los elementos o todos los lados de ese rectángulo ya se conocen. Por lo tanto, como ya se conocen, entonces podemos hallar las demás relaciones trigonométricas. En este caso nos piden las tres primeras. Entonces, ¿qué hacemos? Hallamos el seno y decimos que el seno es la relación trigonométrica que nos unifica el cateto opuesto, que en este caso es 8, sobre la hipotenusa, que en este caso vale 17. Entonces encontramos que el seno vale 8/17, que fue lo que nos entregaron. El coseno es la relación que le unifica el cateto adyacente, que en nuestro caso vale 15, sobre la hipotenusa, que vale 17. Entonces el coseno vale 15/17. Y por último, la tangente, que es la relación existente que nos unifica el cateto opuesto con el cateto adyacente. Entonces la tangente vale 8/15. Si nos pidieran las otras tres, entonces ya sabemos que las hallamos a través de la recíproca. Entonces la cosecante de alfa sería 17/8, o sea, hipotenusa sobre el cateto opuesto. La secante de alfa sería hipotenusa sobre el cateto adyacente, o sea, 17/15. Y la cotangente de alfa sería igual a 15/8, porque sería igual a cateto adyacente sobre cateto opuesto.